endocrina. Y tendríamos que ya esta clase haberle puesto hace años regulación neuropsicoinmunoendocrina. Realmente lo que es uno de los avances más significativos en los últimos años en relación a aprender cómo el sistema inmunológico se conecta con los otros órganos y aparatos de lo que sería el organismo, valga la redundancia, y cómo trabaja a la par de ellos y cómo influencian unos y otros mismos. Es bastante interesante, es una nueva ciencia, por así decirlo, que incluye el estudio de la neurología, la endocrinología, la inmunología y peor aún la psicología, que siempre en la jerga médica pues nos da cierta ansiedad hablar de psicología porque muchas veces son cosas que no podemos medir y todo lo que en ciencia no se puede medir pues da ansiedad si realmente estamos ante algo que existe o no. Sin embargo, pues es evidente que los procesos psicológicos existen y no siempre hemos podido correlacionarlos con alguna alteración, falta de alguna sustancia a nivel cerebral. Es lo que nos hace ser tan complejos. Bueno, hablemos entonces de esta regulación endocrinológica. No es algo nuevo, ya desde lo que sería Galeno, pues notaba, ¿verdad? Él que las mujeres melancólicas, y bueno, no ser misógino aquí, él lo notó en las mujeres, pero pues aquellas mujeres que les veía más tristes, no sé cómo llevó a cabo su estudio prospectivo y aleatorizado a doble ciego, en el cual concluyó que eran más propensas a desarrollar cáncer de. No sé cómo llegó a esa conclusión, pero es una observación que data del año 200 antes de Cristo, es decir, no es algo nuevo que empezamos a notar. De hecho, no solamente Galeno, sino Aristóteles ubicaba que el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo. Esto lo vemos era algo muy común entre la civilización griega. Decían que cuerpo sano y mente sana. Entonces, si la mente estaba sana, pues tendría más bien a actividades de tipo deportivas y por lo tanto había un cambio en la estructura del cuerpo a raíz de un pensamiento. Sin embargo, también un cambio en la estructura del cuerpo puede provocar un cambio en el pensamiento. Y no me voy tan a lo clásico que es alguien que sufre un accidente y que bueno, que queda desfigurado y que eso lo puede hacer definir. No, este es un ejercicio que pueden hacer ustedes mismos. En el momento en que ustedes estén enojados, tristes, melancólicos, fuera de sí, oblíguense a sonreír. Oblíguense así obligadamente. Sonríen, obligándose a hacerla. Inmediatamente hay una liberación gradual de niveles de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Empieza a provocar que la persona se empiece a sentir feliz. Es una respuesta, digamos, condicionada porque la sonrisa la relaciona el cerebro con felicidad. Entonces, aunque ustedes no estén en ese estado, pueden entrar a ese estado de forma artificial, cambiando la estructura del cuerpo y genera un cambio en la psique. Muy interesante. Tucídides no fue un médico, de hecho, él fue un historiador, pudiéramos ponerlo. Tiene varias obras, Tucídides, de historia de la civilización griega, sus inicios. Y por allá del 430 a.C., en la narrativa de las guerras del Peloponeso, establecía él que a veces se encontraban en diferentes pueblos, por lo que ellos llamaban como la plaga, ¿no? Pero pues vayan ustedes a saber si era el viruela o era alguna o influenza o vayan ustedes a saber qué fue en esa época lo que azotaba a esos lugares. Pero si iban de un pueblo a otro y en el pueblo siguiente la gente les preguntaba si el pueblo enseguida había tenido una devastación de su población por la plaga, y ellos les decían que sí, las personas se deprimían horriblemente, a veces desarrollaban síntomas de la plaga aunque no la tuvieran, y pues prácticamente perdían su fuerza de resistencia, es decir, el cambio en la psique debilitaba el organismo. Aunque no lo crean, eso se ha visto desde siempre. Es cuando llegamos y lo vimos en patología a la época de Hipócrates y Galeno, que salen
de tratar de dar un entendimiento mágico religioso o explicación mágica religiosa a las enfermedades y se crea por parte de Hipócrates la teoría de los humores y luego Galeno la estructura, por así decirlo, de los libros. Entonces ya no era una situación, básicamente un castigo divino, sino que era un desequilibrio entre los diferentes humores del organismo. Lo vimos en patología, la bilis verde, la bilis negra, el paciente flemático, el colérico. El padre de la medicina interna, William Post, canadiense, establece que existe como tal en 1903 una entidad que se le puede considerar como afección neurótica. Y esta afección neurótica es tratada durante mucho tiempo por parte de Freud como una enfermedad psicosomática. De hecho, en su teoría psicoanalítica, explica cómo la afección neurótica proviene generalmente o se aparece más comúnmente en personas que tienen una personalidad histriónica. Histrión viene de útero, entonces evidentemente es otra vez una misoginia para establecer que las mujeres de repente eran neuróticas, que reconocer que hay algunas que son neuróticas y también hombres neuróticos, ¿no? Sin embargo, Alexander y colaboradores ya por 1915, 1920, desarrollan la teoría del aprendizaje, el condicionamiento clásico, que establece que cuando hay una ganancia secundaria, es decir, cuando la persona puede obtener algo de su enfermedad, habitualmente la exagera, inconscientemente. Muchas veces esto ocurre en los niños y lo vemos, ¿no? Los niños son los chiquitos de 1 y 3 años, los manipuladores por excelencia. Yo lo veo experimentalmente con la 3, como si ella se cae y nadie voltea a verla, y nos hacemos como que no nos dimos cuenta, pues ella no genera ninguna reacción. Pero si se cae y todos volteamos a verla, inmediatamente llora para generar evidentemente una ganancia secundaria que es que vayamos y le demos amor, ¿no? Pobrecita, se cayó, su peso y le levanta a sentirse chiquita. Entonces ella tiene una ganancia secundaria por esta situación, entonces vuelve a repetir el experimento de subirse a su resbaladilla. ¿Para qué? Pues para volverse a caer y ver si puede volver a manipular esa reacción en los adultos. No lo hacen conscientes los niños, evidentemente, pero es un condicionamiento clásico. Y cuando un niño se cae y se arma mucho escándalo, el niño aprende a tener miedo a las caídas. Si el niño cuando se cae, nadie lo pela y simplemente le dicen, párate, normal, te duele. El niño aprende a que si se cae, te soba ella. Pero son condicionamientos clásicos que ya lo vamos a ver como en la teoría de Pavlov, cómo se viene generando. Obviamente, la teoría de los condicionamientos clásicos es Sigmund Freud, que apenas creo que hace unos meses mi hermano terminó de pelear por fin sus obras completas. Habitualmente el histérico relega el recuerdo al inconsciente, es decir, volvemos a lo mismo, no es algo que lo hagan consciente, pero existe algo en su infancia, existe algo en el aprendizaje conocido que le genera ese recuerdo y correlaciona, ¿verdad?, las caídas como una situación catastrófica. Y ya después las caídas pueden no ser físicas, sino que pueden ser caídas emocionales, o pérdida de un empleo. Entonces ahí vemos personas como cuando pierden un juego, por ejemplo, adultos, o pierden una candidatura de elección popular, pues se comportan como niños chiquitos que les hubieran quitado su maleta, ¿no? Algo no resuelto en ese histérico o histérica, ¿no? Que quedó y su forma de reaccionar es así, secundario a ese condicionamiento. La regulación básicamente neuropsicoendocrina la vamos a encontrar a través de 4 ejes: del sistema nervioso central o neurológico, del sistema endocrino u hormonal, del sistema inmunológico, que es lo que han estado viendo ustedes meses, y estoy seguro que ya están bien ocupados. Estoy seguro que en este segundo parcial van a salir mejor. Tienen muchas preguntas de pensar, ¿ok? Son casos clínicos relacionados en su conocimiento. Es muy importante que lo piensen. Incluso, aunque sacaran el libro
aunque sacaran las diapositivas, no lo van a poder contestar cómo está estructurada la respuesta inmune. Pierden más tiempo en hacer eso, ciertamente, o en tratar de copiarles. Compañero que habitualmente sus compañeros, créanmelo, con la mano al corazón, saben lo mismo o peor que ustedes. Entonces, creo que es más rápido que lo que ustedes saben. Si han estado presentes en las clases, no van a tener problemas para contestar, créanmelo. No es un examen mala onda. Es un examen donde me interesa que vean para qué sirve la inmunología. O sea, cuál es la aplicación práctica. Hay casos del servicio social que me han compartido compañeros de la UDS que ya estuvieron en el servicio social. Casos del internado de compañeros de la UDS que me han compartido en el internado, me han preguntado que qué hacen, ¿ok? Entonces son casos de la vida real relacionados con la inmunología y que requerían el conocimiento inmunológico para poder tomar una decisión adecuada. Entonces en eso vamos a hacer. Entonces son estos ejes los que determinan la regulación. Y lo sabíamos porque ya lo explicamos, cómo el cerebro está relacionado con las respuestas. Sin embargo, durante mucho tiempo no se establecía cuáles eran los caminos, ¿verdad?, que llevaban a esto. Ahora sabemos que de las hormonas liberadoras de corticotropina, que actúan evidentemente en lo que sería la corteza suprarrenal y que liberan el cortisol. Y el cortisol o cortisona, ustedes lo vieron cuando vimos cómo entraban algunas moléculas directamente a buscar el receptor, no necesita un transporte a través de los leucocitos y adentro encuentra un receptor de cortisol que lo transporta al núcleo. Y el cortisol básicamente en el núcleo lo que hace es hacer un cambio epigenético de metilación para evitar que se desdoble el DNA donde viene la información para generar citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, el cortisol es un antiinflamatorio por excelencia, bloquea la respuesta inmunológica. El macrófago normalmente, ¿verdad?, si se ve expuesto a un daño, ¿verdad?, a una lesión, que lo hemos visto desde patología, un problema de necrosis o un proceso inflamatorio, pues la respuesta inicial de los fagocitos es liberar citocinas. Liberan interleucina 1, factor de necrosis alfa, interleucina 6, que ustedes ya conocen todo eso como endógenos. Y que evidentemente pues van hacia lo que es el sistema nervioso central para elevar el grado de la temperatura. Pero resulta y resalta, y esto pues no es algo que lo habíamos mencionado, que existen terminaciones nerviosas, axones neuronales en la periferia, que pueden funcionar como receptores de citocinas. Es decir, la citocina como neurotransmisor, ¿ok? Al final de cuentas, un neurotransmisor como la acetilcolina, pues es una citocina, a final de cuentas, cumple con todas las características. Bueno, puede estimular a nivel del sistema nervioso central y dar reacciones vasovagales, lo cual lo vemos muy comúnmente en los procesos infecciosos, como el paciente tiende a que se le baje la presión arterial, es un paciente que aparte que se le baja la presión arterial, de repente tiene una disminución en la atención, un paciente enfermo pues está disperso, no se logra concentrar, en fin, todas estas situaciones están dadas por las citocinas como efecto de neurotransmisor. Finalmente, hay fibras simpáticas directamente involucradas, ¿verdad?, que tienen terminaciones inmiscuidas en tejidos donde encontramos macrófagos. De tal suerte que, aunque usted no lo crea, el macrófago tiene receptores para acetilcolina. Qué loco, ¿no? Uno hubiera pensado, ¿cómo que el macrófago tiene receptores para acetilcolina? Sí, no solamente los músculos en la terminación de los axones dendríticos van a tener terminaciones para acetilcolina, sino el macrófago también. De hecho, la acetilcolina produce cambios epigenéticos también dentro del macrófago que, dependiendo la situación inflamatoria o no, puede generar mayor liberación de citocinas o inhibirlas. Este tipo de situación, la unión del sistema endocrinológico, neurológico e inmunológico, durante mucho tiempo se sabía, se observaba que existía, pero no se sabía por qué, o sea, cómo era que tenían los lugares donde se pegaban los tres sistemas. Ahora lo sabemos perfectamente, no perfectamente, pero tenemos una mayor idea de cómo interaccionan estos tres sistemas, porque al final de cuentas, las hormonas, los neurotransmisores y las interleucinas, todas son citocinas y todas tienen receptores para los mismos, tanto el cerebro
como en tejido periférico, como en glándulas endocrinológicas. Entonces, interesante. ¿Cómo dialogan los tres sistemas? ¿Cómo le hacen para entenderse esos tres sistemas? Pues por medio de este tipo de respuestas, precisamente, del condicionamiento operante, de las respuestas instrumentales, de los reforzamientos positivos y negativos, que bueno, cuando les doy esta clase me ha tocado darla varias veces al grupo de colegio de psiquiatría por invitación de mi hermana. Pues ellos dominan muy bien esto del condicionamiento operante y las respuestas instrumentales, así como reforzamientos positivos y negativos, pero no se refiere a otra cosa, básicamente al experimento de Pavlov, de cómo la repetición de un evento con una respuesta determinada puede hacer que ese evento se presente aunque no exista lo que lo generó. Ustedes recordarán los perritos, les sonaba la campana y les daban de comer. Entonces les sonaba la campana y les daban de comer. Obviamente al momento de comer pues se liberaban ácido clorhídrico del estómago pues para poder hacer la digestión. Solamente no les dan de comer, suena la campana y los niveles de ácido clorhídrico se elevan aunque no haya comida presente. Bueno, eso mismo ocurre con la disposición a la hiperreactividad bronquial y lo vemos en el asmático. Un niño asmático puede estar bien controlado, pero si el niño sabe que el papá se va a ir de viaje y no quiere ir, vaya el papá de viaje, el niño puede hacer un broncoespasmo en la mañana y no lo va a estar haciendo fake, o sea, no va a estar mintiendo. El broncoespasmo va a estar presente. Entonces, si lo pedimos en una espirometría, lo vamos a poder medir. Sin embargo, no hay nada que lo pudo haber condicionado más que el reforzamiento positivo por un condicionamiento operante, que genera una respuesta instrumental en el organismo que se llama hiperreactividad bronquial o disposición para la hiperreactividad bronquial. Por otro lado, la naturaleza biopsicosocial de la enfermedad, cómo es que te trata la enfermedad, también te condiciona. Si en la escuela le dicen, no, pues es que él no puede correr porque esas, no, pues es que él no puede hacer ejercicio, lo van relegando. El niño se convence de lo que lo muy grave y que no puede, por lo tanto, ser igual que sus compañeros. Entonces, se va relegando socialmente. Este condicionamiento operante fue descrito por primera vez por el psiquiatra. Establece esa posibilidad, ¿no? De que una conducta va a depender básicamente de las consecuencias que tenga para el individuo. Y si estas son positivas, pues el reforzamiento será positivo. Son negativas también. Una persona que al contrario, dice, bueno, tienes el problema asmático, pero la verdad, tú puedes hacer ejercicio exactamente igual que cualquier persona, puedes correr, puedes hacer todo lo demás. Pues son para estos individuos que pueden llegar a ser atletas de una enfermedad más a la cual no le ponen mucha atención y que generalmente la van superando. Tienen que obviamente llevar tratamientos, estoy de acuerdo, y eventualmente se puede llegar a presentar, pero ya no está en su cerebro como una limitante y también lo veo con otra de mis hijas, que es la Ruda, pues ella ha estado en la selección estatal de prácticamente desde que estaba en la primaria y tiene asma. Y bueno, ya nos ha tocado partidos por ahí en el que la gente durante el juego pues tirar al piso para respirar por no ir por él. Pero fuera de eso, eso fueron dos, tres ocasiones muy contadas, a ella no la detiene en ningún momento para realizar un deporte ni considera que eso sea una limitante para ella. Eh, puede dar como rendimiento y aprende a manejar la situación con el ventolino, o sea, cuando lo requiere y aprende a conocerse. Depende mucho qué signifique para el individuo su enfermedad. Para otro puede ser algo nauseante. Entonces decíamos, ese condicionamiento operante es un aprendizaje asociativo. Tiene que ver tu cerebro con una patología que tú tienes, una enfermedad en el bronquio y el cerebro está teniendo un problema inmunológico y un problema de pensamiento sobre qué significa ese problema que tienes en tu pulmón. Y eso, decíamos, proviene del condicionamiento clásico de Pavlov. Ya el condicionamiento instrumental sigue, ¿verdad? Al condicionamiento de reforzamiento positivo. Es otra especie de teoría psiquiátrica sobre el instrumento que se necesita para conseguir, por ensayo y error, una respuesta. Estas formas de condicionamiento, la forma en que se producen a nivel ya molecular, decíamos los macrófagos, pues presentan menos en complejo mayor histocompatibilidad. Si es CD4, pues ya saben que es tipo 2, ya saben, ustedes dominan perfectamente lo que es la señal coestimuladora.
Y de acuerdo a lo que le presentó, pues, tenemos una respuesta de tipo nervioso, de hecho, una respuesta humoral. O sea, esto pues va a generar una serie de citocinas que no se quedan en el tejido, sino que llegan al sistema nervioso central. Ustedes lo saben, interleucina 1, 6 y factor hormonal pueden llegar al sistema nervioso central, es decir, la barrera hematoencefálica no es impermeable a las citocinas. Resulta y resalta que las neuronas, la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso central, y los astrocitos, tienen receptores para citocinas al igual que lo tienen los CD4, TH1, TH2. Y de acuerdo al tipo de citocina, 4, 3 o 16, es el tipo de reacción que vamos a tener, donde habitualmente cuando la respuesta es humoral, tiende a deprimir más al individuo. Y loco, interleucina 6 del sistema nervioso central es un depresor. Una de las patologías, otra vez a lo mismo, claves en la liberación de grandes cantidades de interleucina 6, COVID-19. Y uno de los tratamientos para pacientes de COVID-19, sobre todo en fase inflamatoria severa, hacer recuperación, ¿qué creen? Son los antidepresivos. Y el paciente mejora mucho con el antidepresivo, se levanta, pero son pacientes que están prácticamente tirados en cama por la enfermedad. Y uno sabe por qué, porque tiene niveles altos de interleucina 6. Punto, proteína C reactiva por arriba de 24. Pacientes te lo dicen familiares que lo ven muy deprimido, obvio, interleucina 6. Entonces, fíjense cómo es básicamente una citocina. Es decir, no, pues está deprimido, está enfermo, porque pues se le murió un familiar. Sí, ok, pero realmente la causa real es exceso de interleucina 6. Si podemos quitar la interleucina 6 al nivel del sistema nervioso central, no digo que no se preocupara por lo que le pasa a su familia, pero no está deprimido. Entonces, fíjense, eso no se vio cuando encontraron niveles altos de interleucina 6 como marcador de mal pronóstico, la posibilidad de utilizar antidepresivos en COVID. Se ha visto que tienen una resolución más rápida de la sintomatología inflamatoria cuando utilizamos antidepresivos. No es algo nuevo que salió a raíz de COVID. Desde 1930, ¿sí? Vio que los estresantes físicos, llámese ejercicio extenuante o un problema de infección crónica, produce cambios visibles directamente en los tejidos inmunitarios. Uno se hace más chiquito y lo que vemos es que las suprarrenales crecen porque se empieza a liberar evidentemente. Hay un proceso inflamatorio crónico, lo que quiere hacer el organismo es contenerlo. ¿Y qué mejor forma de contenerlo que con la cortisona que ya vimos? Inhibe por medio de cambios epigenéticos la acetilación para que haga la histona y se lea el material genético necesario para producir interleucinas proinflamatorias. Hasta este momento, ustedes dirían, bueno, pues sí, pero es difícil probarlo, porque pues alguien que está enfermo pues va a estar deprimido y evidentemente es una cuestión por lo que le afecta alrededor, a lo mejor y coincide nada más la interleucina. Sin embargo, Adler y Cohen, en el paradigma del reflejo condicionado, mostraron que algunos cambios en parámetros inmunológicos se pueden llevar sin necesariamente un proceso de cambio del estado anímico de la persona. Un estímulo ambiental que por sí mismo no produce una reacción inmunológica, cuando se asocia con sustancias que estimulan la respuesta inmunológica, posteriormente puede provocar la misma respuesta a la que se asoció. Y ahí voy. Los ratones, eran unos ratoncitos, dos grupos de ratones, los midieron, y un grupo de ratoncitos les daban sacarosa, nada más azúcar. Y otros les daban sacarosa, pero con ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un inmunosupresor. Después de ciertos número de días de estarle dando ciclofosfamida a los ratones, si tú le sacas sangre al grupo control, es decir, al grupo que nada más le daban azúcar, sus niveles de leucocitos estaban normales. Pero si le sacas sangre al grupo de ratones de sacarosa ciclofosfamida, pues sus niveles de leucocitos estaban bajísimos, pues es un inmunosupresor. Hasta ahí uno diría, pues sí, ¿y eso qué? Después les quitaban el azúcar, les daban de comer normal, les volvían a tomar muestra de sangre, el grupo control, bien, leucos normales sigue igual. El grupo que había tenido sacarosa y ciclofosfamida ya habían recuperado sus niveles de leucocitos. Aquí viene lo interesante. Después le vuelven a meter sacarosa y control,
más esperado, no hay ninguno. Y le meten sacarosa ya nada más al grupo al que le habían dado antes ciclofosfamida. Sin ciclofosfamida, pura azúcar, glucosa, agua y azúcar. Después de algunos días de estarle dando azúcar, al grupo control que había recibido previamente la ciclofosfamida, se le bajan los leucocitos como si hubieran recibido ciclofosfamida, sin haber recibido ciclofosfamida. Es decir, hay una asociación con una molécula. O sea, ya ni siquiera es un estado de ánimo. Es una molécula que repetitivamente asoció el organismo a una baja de leucocitos. Cuando se la das por separado, los leucocitos vuelven a bajar. Entonces, realmente, aquí tienen el estudio de la sacarosa y de cómo ondulaba la respuesta. Y eso pues se traslada al paciente alérgico, que tanto la alergia es una reacción de tipo H2. Tenemos IgE pegadas, células cebadas, cuando se expone el paciente nuevamente al antígeno, se liberan, se degranulan, y si esto ocurre en la nariz, pues estornudo. Entonces es muy lógico, ¿no? Porque está asociado a la presencia de una proteína en el medio ambiente. Polen de quelite, polen de mezquite, la proteína de cacahuate, el pelo del perro, pues son proteínas. Bueno, como desgraciadamente es el caso de las ciencias, el inicio de las observaciones, todo este tipo de observaciones fueron desestimadas. Es muy común, y está bien, y no, pero en ciencia no funciona eso de que, ay, yo creo que le va bien a este paciente, yo considero, o me gustaría. No, si no lo demuestras en estudios prospectivos aleatorizados, escépticos, por más que tú jures y perjures que sí sirve la ivermectina para tratar la fase 1, tus compañeros van a desechar esa respuesta, ¿no? Y lo más seguro es que hagan escarnio de tu sentencia. Y está bien, de hecho. O sea, que esté consciente de que así tiene que ser. Porque si no, cualquier charlatán aparecería y bueno, diría que lo que gusta funciona. Con el tiempo, a muchos se les da la razón, quizá muchos ya ni viven para cuando se les da la razón en el tiempo, pero es la forma en que avanza la ciencia. Entonces, el paradigma de la psiconeuroendocrinoinmunología estuvo relegado durante un tiempo a pesar de estas observaciones. Ya después con el paradigma experimental del pavloviano, y ya se podían explicar, entonces muchas de estas situaciones se fueron aceptando, de tal suerte que en la actualidad sabemos cómo influye el medio ambiente en el paciente asmático. Y nos ponen el ejemplo de una paciente alérgica al girasol, muy alérgica al girasol. Digo, pues olía el girasol, la nariz se le ponía roja, mucho estornudo, comenzó en la nariz, tos, falta de aire. Le quitabas el girasol, la cortisona y mejoraba. No había girasoles, la paciente estaba bien. Va al cine un día la paciente, sin tener alergia, no tiene. Y todo lo que pasa en el cine, hay una imagen en pantalla de un plano donde se observa un campo lleno de girasoles. Y la paciente empieza a escurrir el moco y a estornudar. Cuando no está presente el antígeno, no está ahí, no hay antígeno de girasol. Y sin embargo, la paciente estornuda, no puede respirar, sale del cine, se le quita. Ese es el cerebro del paciente alérgico que sí influye definitivamente en las respuestas. Obviamente, si la paciente le pone girasol, se pone peor, pero ya hay algo que le condicionó. Y en la vista, el sistema inmunológico correlaciona una imagen con una respuesta que tiene que dar. Entonces, esto es de suma importancia. Se ha visto que los pacientes recientemente enviudados, que han perdido a su pareja, tienen sensibilidad de linfocitos más baja que los no enviudados. Yo, este estudio, lo pongo entre comillas, probablemente algunos estén mejor. En general, algunos pues se sienten tristes. En estudios relativamente más recientes, sí, tienen ya sus 40 años mínimo, pero Klock y Glaser publicaron en 1985 en el Health Psychology un estudio bien interesante donde asignaron a 45 pacientes pediátricos hogares. Entonces, los dividieron y a un grupo control no le dieron absolutamente nada. O sea, seguían sus actividades físicas exactamente igual.
Pero hubo un grupo en el que le dieron un adiestramiento en relajación progresiva. El adiestramiento en relajación progresiva incluye un fenómeno vibratorio que en India se conoce mucho, y aquellos que se han metido en esas ondas, los gurús hindús, saben, ¿verdad?, a lo que me refiero. Y es el OM. El OM es una vibración. Ok, adiestramiento en relajación progresiva, el OM. A otros se les dio también contacto social. No les dieron adiestramiento en relajación progresiva, pero les dieron contacto social. Podían seguir viendo a sus amigos en el asilo. Y a otros no se les hizo ninguna intervención y aparte los aislaron. No podían hacer ni relajación progresiva ni aislamiento total. Y a las 3 se les tomó muestra de natural killers antes y posteriormente el adiestramiento, al contacto social y a los que no tuvieron ninguna intervención. Curiosamente, los del primer grupo, los del al mes de estar haciendo el relajamiento progresivo con esta letra, sus natural killers, si los comparabas con los natural killers de los otros dos grupos, no sé por qué, pero ese es el hallazgo. No había cambios significativos en los componentes de los de contacto social y de los de aislamiento. Pero evidentemente, después de un mes que dejaron de practicar el OM, entonces la guía de los natural killers volvió al nivel basal. Y si se fijan, es una vibración. Eso es simplemente una vibración bucal. Lo vemos con los pacientes con urticaria crónica que me dicen, es que me fui a mi rancho y iba en el camión, cargué la cabeza, vibré la ventana y me llené de arpullos. Hay liberación, evidentemente, urticaria por vibración, pero debe de haber otras cosas que no entendemos también por vibración. En Argentina hubo BS2 que en 1975 demostró que se le inyectaba a ratones, lo que es la escalteria, pues les inducía un aumento, ¿no?, en las hormonas que están asociadas al estrés, básicamente los glucocorticoides. A su vez, los glucocorticoides, ustedes saben, tienen un efecto inmunosupresor. Evidentemente, estas respuestas de tipo hormonal, ¿verdad?, son importantes dentro de la inmunoregulación, porque ya vimos el cortisol, pues es un inmunosupresor. En Blalock, en 1994, se dio cuenta que las células inmunes, o sea, los macrófagos y los linfocitos, también pueden liberar neurotransmisores, porque finalmente un neurotransmisor es una citocina. Entonces, mucho de lo que liberan van y actúan a nivel del sistema nervioso. Para más INRI, en el Instituto Pasteur, no solamente hicieron este estudio o esta observación con sacarosa, con azúcar y ciclofosfamida, no, fueron más allá y apareaban estímulos que no tuvieran nada que ver. Entonces apareaban estímulos con inmunológicos. Había ratones que les inyectaban proteínas con el anthrax, ¿ok? Y en ese momento, al momento que le inyectaban la vacuna contra el anthrax, les ponían una barrita tibia en la piel, ¿ok?, caliente. Y luego medían los linfocitos CD8 específicos contra el anthrax y los anticuerpos contra el anthrax. Y la pena me dice, posteriormente ya no les inyectan nada a esos ratones, nada más les ponen la barrita caliente. Y cada vez que les ponían la barrita caliente en la pata, los anticuerpos contra el anthrax se elevaban inmediatamente y también los niveles de CD8. Es decir, estábamos modulando el sistema inmunológico por medio de una reacción física, que es también definitivamente. Y vemos cómo la respuesta a antígenos pues produce un aumento de los glucocorticoides y estos a su vez pues van a actuar sobre el sistema inmunológico para suprimirlo. Pero las células inmunes también liberan neurotransmisores. Sabemos que macrófagos y linfocitos pueden liberar y es lógico, todas las células tienen todo el material genético necesario para reproducir todas las proteínas del organismo. Bueno, pueden liberar endorfina, pueden liberar hormonas estimuladoras de cortisol o de las glándulas suprarrenales y liberadores directos de cortisol. Corticotropin es hormona liberadora de cortisol. Y adrenocorticotropin, es decir, el sistema inmunológico estimula las glándulas suprarrenales directamente y responden con liberación de interleucinas, que a su vez ya sabemos tienen ciertas funciones, como el natural killer estimular análisis
celular. Los interferones que se liberan en los tejidos ante un proceso infeccioso aumentan la excitabilidad de las neuronas, de tal suerte que las respuestas de tipo TH1 celular generalmente le dan para arriba a la persona. Las de tipo TH2 les dan para abajo. Pero, bueno. Pero también liberan endorfinas, ciertamente, y ya saben que interleucina 6 y interleucina 1 directamente estimulan a las neuronas, siendo interleucina 6 uno de los principales depresores del sistema nervioso central. Interleucina 1 fue descubierta en 1979, ustedes ya la conocen muy bien, es liberada por macrófagos como primera respuesta a la infección y se encontraron sus efectos en el sistema nervioso central por allá de la época de los 80. Se sabe que si te ponen interleucina 1, el paciente presenta sueño, fatiga, decaimiento, anorexia, fiebre, disminución de la locomoción y del líbido, que es lo que se conoce como sinus behavior, o en español los pródromos. Es decir, cuando tienes esos pacientes, seguramente ustedes tendrán amigos o familiares, ustedes están en medicina, siempre les preguntan, oye, ¿qué tendré? Bueno, ¿qué tienes o qué? Pues es que me siento mal, pero pues mal, como que no saben explicar. Ellos ya saben que algo raro les está pasando, pero no saben bien a ciencia cierta qué es. Es una sensación entre sueño, cansancio, ganas de acostarte, dormido, disminución de la libido, lo cual creo que es gravísimo, la locomoción, bueno, todo eso se presenta y luego después en unos días aparece la fiebre, el dolor de garganta, ya, pero tenías ya interleucina 1 circulando desde antes, ya estaba avisando el organismo, algo iba a pasar. Decíamos la interleucina 6, se tiene el conocimiento que evidentemente es una de las principales estímulos negativos a nivel del sistema nervioso central, de tal suerte que seguramente están muy cercanos a sacar ya anticuerpos monoclonales. De hecho, ya hay anticuerpos monoclonales. Lo que ahora es interleucina 6. Uno de los cócteles de Lilly Icos que se usa en COVID es un anticuerpo monoclonal bloqueador de interleucina 6. Nombre impronunciable, pero forma parte del cóctel que le pusieron a Trump cuando se enfermó de COVID y que no dudo que lo hayan usado con una no se dicen son los precios medicamentos como que lo van a comprar en la farmacia. Creo que un tratamiento de anticuerpo monoclonal bloqueador interleucina 6 debe andar como en 100,000 pesos arriba mínimo. Seguramente poner 2 a 3 ampollas. Entonces, la barrera hematoencefálica no evita que estas citocinas de la circulación penetren al sistema nervioso central. Evidentemente, estimulan las neuronas para producir neurotransmisores que a su vez pues, generan un cambio a nivel neuronal. Todas pasan la barrera hematoencefálica por el factor necrotumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, y con las vías responsables. Se ha medido el tipo de y el tipo de respuesta de depresión que presenta el paciente. Y habitualmente cuando marcan o sobrepasan a nivel del sistema nervioso el umbral de 10 nanomicras, es cuando se empiezan a presentar los síntomas, que eso básicamente estamos hablando en caso de proteína C reactiva, que es indicadora indirecta de interleucina 6, por arriba de 24. Seguramente estamos en umbrales por arriba de 10 a nivel del sistema nervioso central. Lo mismo pasa con a las respuestas antiinflamatorias, que no es que vayan a producir o ayuden para mejorar la depresión del paciente, pero por lo menos no le generan ese estado de depresión. Entonces los pacientes deprimidos con aumento de los marcadores, pues son los que luego tienen más resistencia al tratamiento. Y cuando damos un COVID, les va mejor, indiscutiblemente les va mejor. Utilizamos la fluoxetina, los que han estado en el grupo de médicos de COVID habrán visto cómo platica el doctor Víctor Hugo López sobre el uso de los antidepresivos. Hay un psiquiatra que hoy también en pacientes con COVID en forma temprana desde la fase 1, con bastante buen resultado. ¿Qué más? Bueno, a veces si administramos el hipopolisacárido bacteriano, se pueden producir o inducir síntomas de depresión mayor, porque ya decíamos, genera liberación de interleucina 6. Aquí tenemos como el estrés. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de diferentes factores, porque no para todos es lo
lo mismo. Unas personas será muy estresante tener examen el viernes, para otros no lo ven como necesidad, un conflicto, pero a lo mejor lo ven como un conflicto el que no los dejen ir a San Carlos y decir a la playa. Dependientemente de lo que nosotros interpretemos como estrés. Bueno, esto va a actuar a nivel de lo que serían las hormonas, en la hipófisis, las van a liberar las hormonas estimulantes de la corteza de la glándula suprarrenal, que a su vez libera cortisol e inhibe las respuestas de proinflamatorias del macrófago, que estas al inicio habían sido proinflamatorias, dadas por la misma circunstancia que hubiera ocurrido. En un determinado momento el estrés puede generar estímulos a las terminaciones nerviosas del nervio vago. El nervio vago tiene terminaciones nerviosas que tocan a los macrófagos y el macrófago puede generar citocinas proinflamatorias. Y luego el mismo organismo, por así decirlo, previene ese proceso de inflamación por elevación. La ansiedad como tal, y el psiquiatra lo explica muy bien, es como cuando nosotros tenemos la alarma del carro. Tenemos la alarma del carro, llegamos a un lugar, se la ponemos y de la nada empieza a pitar. Nadie tocó tu carro, nadie intentó abrirlo, pero el carro empieza. Es la ansiedad, que puede ser un síntoma o una enfermedad por sí sola. Llega a ser un síntoma cuando se asocia a otras enfermedades, pero puede ser una enfermedad por sí sola también. Siempre, casi en todos los pacientes, el 90% de la ansiedad es un síntoma de depresión. Pero a final de cuentas es un procesamiento cortical que depende de varias estructuras del sistema nervioso central, entre ellas el hipotálamo. Y sabemos, actúa sobre la glándula suprarrenal liberando catecolaminas. Las catecolaminas, aparte de ser inmunosupresores, retienen líquido, producen hipertensión, anormalidades en glúcidas. Entonces, el estrés crónico, evidentemente, puede llevar al desarrollo de enfermedades como dislipidemias e hipertensión, nada más por estar en estrés, por lo que tú consideras que es estrés. Es ahí la importancia, ¿no?, para ustedes en medicina, de tener algo que les baje el estrés. Yo sé, ya sé lo que se imaginaron, pero no eso. Hacer ejercicio, probablemente alguna relación, para algunos leer será bastante importante, se pesca o un deporte, pero sí es necesario que tengan un desahogo, porque si no, esa combinación de estrés los puede volver más. Entonces, a los individuos voluntarios, a los que estaban inyectarse se dieron cuenta que desarrollaban más comúnmente síntomas de depresión, estrés y ansiedad. La vacuna antisalmonela, de hecho, produce depresión, fatiga, confusión mental, lentitud y psicomotora. Y lo hemos visto con la vacuna del COVID también. En algunos pacientes la vacuna del COVID produce depresión también, fatiga, confusión mental, lentitud y psicomotora. Y ahora ustedes dicen, pues es lógico, estamos poniendo una vacuna contra un virus que va a generar respuestas inmunológicas, entre ellas alfa e interleucina 1, y esto penetra a nivel del sistema nervioso central. Claro, mi abuelita se puede sentir deprimida después de vacunarse contra el COVID. Los niveles de IgA, por otro lado, en situaciones agradables o que nos gustan, se elevan. Siempre el pesimista, evidentemente, es más proclive a la enfermedad y la muerte prematura que en el hospital. Casi todo el paciente que tiene un gran optimismo con su tratamiento, en general le va bien. Y aquel que dice, no, no me voy a aliviar nunca, no voy a poder sanar, yo me siento muy mal, generalmente es que se complica. Por eso yo siempre digo, no pidan algo porque se les complica, ¿no? Entonces, aquellas personas que están expuestas al estrés, pues van sistemáticamente teniendo niveles más bajos de hormonas de estrés que aquellos que se ponen un jalón, los cuales se elevan bastante. Se ha visto, evidentemente, que hay un vínculo entre el aislamiento y la inmunidad. Entre más solitarios, la cantidad de natural killer, linfocitos, menor y tienen menores, porque tienen niveles de cortisol. Entonces, ocurre lo mismo con aquellos que tienen bajo, tienen una respuesta. Son estudios ya establecidos molecular. Y en el libro de Dan Brown, Símbolo Perdido, se lo recomiendo si no lo han leído. Es como una
No es el autor del Código Da Vinci. Dentro de la novela establece o se habla del Instituto de Ciencias Biomédicas, que sí existe en realidad en Estados Unidos, donde se ponen a estudiar todo este tipo de cosas, precisamente cosas no medibles. Por ejemplo, el saber que cuando alguien muere pierde 21 gramos. Por ahí hay una película que se llama 21 gramos, que en teoría es lo que pesa el alma, porque es lo que, pues este tipo de ciencias no éticas se dio la tarea de poner básculas debajo de pacientes en terapia intensiva que estaban desahuciados y al momento de morir medir el cambio de peso. Eh, Ese es un estudio interesante, pero hay algo todavía más interesante, la relación entre rezar y la enfermedad. Y rezar con cualquier fe, es decir, se tomaban un grupo de personas dentro de un hospital, metían un cuarto, y le tomaban foto a 2 pacientes. Estas personas nunca habían visto a estos pacientes, jamás en su vida. Y entonces les enseñaban una foto de un paciente, les decían, este paciente es una persona muy buena, es una persona que realmente queremos que se salve, una persona que es buena con su comunidad, está casado, tiene hijos, pero que reces en tu religión o lo que a ti se te ocurra por él. ¿Ah? Rezaban diario a una cierta hora en la semana. Y al mismo tiempo les enseñaba otra foto a otro paciente. No tenían, jamás lo habían visto. Muy malo, cometió muchas fechorías, es un paciente que no merecería mejorar. Queremos que le tires mala vibra, mal de ojo, piensa lo peor para él. No importa, no va a pasar nada. Pues curiosamente, dentro del grupo de los pacientes a los que sí se rezaba en buena onda, los daban de alta más rápido que a los que les daban mala onda. Coincidencia, porque falta más estudios, o realmente tiene algo que ver. A lo mejor nuestras abuelas no estaban tan lejos de eso, del mal de ojo, o relación entre buena vibra y enfermedad, que diría, ay, doctor, no, claro que no. Una coincidencia. ¿Cómo podría alguien con la vista provocar un cambio en la persona? Y bueno, les voy a decir que aquí mismo, bueno, a lo mejor lo tengo más adelante, se hizo un estudio también de ciencias no éticas, donde ponían una cámara que aventaba un pequeño rayo de luz, y ese rayo de luz pegaba en una hoja. ¿Y eso qué? Ah, lo que hacían, ¿verdad? Es hacer que de repente ese rayo de luz, ¿verdad? Si las personas, ponían una persona, ¿verdad? Que estuviera viendo la luz de forma perpendicular. Es decir, la luz pasaba así y la persona estaba parada viendo cómo pasaba la luz. Si estaba así, no pasaba nada. Pero después se le pedía que mirara fijamente por donde pasaba el rayo de luz. Que lo mirara fijamente. Son fotones, ¿eh? Mirara fijamente el rayo de luz. No directamente a sus ojos, sino perpendicular por donde pasa. Medían la proyección en la pantalla. Cuando esto ocurría, la luz se desplazaba unos menos de milímetros. Se desplazaba. La persona no estaba haciendo nada. No estaba echando aire, ni le estaba metiendo la mano. Simplemente estaba viendo detenidamente el rayo de luz. Entonces, eso de la buena vibra, la mala vibra, a lo mejor no está tan separado. Son realmente nuestras costumbres, nuestras pasiones y nuestras miserias. Eh, por lo que el hombre no es que se muera, sino que se mata poco a poco. Entonces hay que entenderlo bien. Y hay, evidentemente, una relación entre el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema neurológico, pero peor, el sistema psicológico. Y esto viene de muchos artículos, realmente viene un poco en Rosa Espinosa, pero viene de muchos estudios. Tuve que ir pescando diferentes lados para poder hacer esto. Y bueno, si no hay más por el momento, es una plática